Transformaciones lineales. Estamos viendo transformaciones lineales. Ya, bueno, si tiene cualquier pregunta, no sé si tendrá alguna pregunta de aquí al control que tienen más tarde, me dice nomás. Vamos a Profe, le ver. tengo... Dígame, sí. Ayer estaba viendo el control que subió al aula, Ya. el que es para estudiar, y me dio, o sea, me surgió una duda con respecto a la resolución, no sé si lo tiene por ahí. El del control que subí al aula, que es del 2019, ese. Sí, sí, ese mismo. Ya, a ver, déjame ver. Más 210. Espacios vectoriales. Control. Este, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con Sí. esto? Es que mi duda es que hay que encontrar la base B y lo primero que hace es ¿Mm? como encontrar otra base para U y mi consulta es por qué hacía eso. Porque Ajá. pareciera ser que es para sacarle la dimensión, ¿o no? Sí. Pero ¿por qué yo no puedo asumir eso si es que me dan las coordenadas ya y son dos coordenadas por cada vector en la base? ¿Cómo eso? Es que me dicen que, por ejemplo, las coordenadas del menos uno en B ¿Mm? son 1,2. Ya. Entonces, ¿por qué yo no puedo asumir aquí que la dimensión es 2? Si me dicen que la base es base, entonces es LI. Eh, sí, tienes toda razón. Sí, está bien. Claro, creo que lo que se hizo acá es como para asegurar que la dimensión del U es 2. Pero claro, tienes razón. O sea, esto ya te dice que es 2, pues, porque son dos escalares. Sí, Ah, ya, sí, claro. en ¿Sí? realidad, claro, todo esto tampoco era del todo necesario. Ujú. Mm, ya entiendo. Muchas gracias. Ya, de nada. Ya, estamos viendo entonces transformaciones lineales. Ya. Transformaciones lineales. A ver, entonces, yo le decía que cuando tú tienes una transformación lineal, T, esta cosa siempre tiene asociado dos espacios destacados. Uno en el B y el otro en el W. El que está acá se llama, acá está metido dentro un subespacio que llamamos kernel. Y acá hay un subespacio que llamamos imagen. ¿Ya? Listo. Bueno, vamos a seguir viendo propiedades de las transformaciones lineales. Le voy a seguir mostrando ejemplos. Vamos a seguir viendo teoremas que hacen relación a estos objetos que son súper importantes. Entonces, en primer lugar, como usted quizás sabe, quizás no, estos subespacios que están aquí, que son destacados, bastante destacados, tienen, por supuesto, como son subespacios, como son espacios vectoriales, tienen asociada una dimensión. Y estos se llaman así, la dimensión del kernel, tal vez usted lo sabe, se le llama la nulidad de T, y se anota así null, ¿ya? Esa es la dimensión del kernel, y la dimensión de la imagen se llama el rango de T, y se anota así, RG de T, o en inglés le ponen rank. ¿Mm? Esas son las dimensiones tanto del kernel como de la imagen. Ya, uno se llama nulidad y el otro se llama rango. Eso, de hecho, vamos a ver más adelante, porque usted tal vez ya sabe que existe otra cosa que se llama el rango de una matriz. Ya que es un objeto re importante, el rango de una matriz. Esto, de hecho, está muy relacionado con el rango de la transformación lineal. Lo veremos más adelante. O sea, por alguna razón ambos se llaman rango, en verdad. Pero eso lo necesitamos ver, o sea, necesitamos ver algunas cosas antes para estudiar eso, por qué se llaman igual. Entonces, lo que le voy a comentar es el teorema de las dimensiones, ya bien importante con respecto a las transformaciones lineales. El teorema de las dimensiones del kernel con la imagen, ya veamos eso. Teorema. Entonces, si tú tienes
B y W, 2K espacios vectoriales, y T, una transformación lineal de B en W, transformación lineal, donde el B es de dimensión finita, le vamos a pedir eso. El W da lo mismo, pero el B es de dimensión finita. ¿Ya? Entonces, para cualquier transformación lineal que vaya de un espacio a otro, donde el primero es de dimensión finita, se va a tener esto. Que el rango más la nulidad más el rango te da la dimensión del espacio de partida. ¿Ya? Eso. La dimensión del kernel más la dimensión de la imagen te da la dimensión del espacio de partida. ¿Ya? Quiero que haga lo siguiente. Mire, antes de explicarle cuál es la idea de esta demostración, porque lo vamos a demostrar ahora, esto es como una gran importancia que tiene el kernel con la imagen de la transformación lineal, de cualquier transformación lineal. Antes de ponerme a demostrar esto, le quiero mostrar lo siguiente. Lo que pasa es que usted se acordará, esto es como una especie de paréntesis que voy a hacer con rojo. Usted se acordará que tiempo atrás vimos este teorema, que la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Ya, esto lo vimos en algún momento atrás. Entonces quiero que haga lo siguiente. O sea, voy a hacer una especie de análogo para lo que está pasando aquí, ¿ya? Mire, en este caso, usted tiene el kernel de T y tiene la imagen de T. Y está sumando ambas dimensiones, entonces tendríamos algo como lo que está escrito acá, ¿ya? La dimensión de U más la dimensión de W. Como si el U y el W fuesen el kernel y la imagen. En este sentido, uno podría pensar lo siguiente, quiero que haga esta especie de analogía, donde este sería 0 y el U más W, esto sería el B completo. ¿Ya? Es una especie de análogo de este estilo. A lo que voy es que como que quiero que vea que estos dos teoremas igual se parecen en algo. Ambos son teoremas de dimensiones, naturalmente. Pero como que uno podría intuir que el que estoy presentando ahora igual tiene que ver con el anterior. Siempre y cuando imponemos estos criterios, ¿no? Que la suma de los dos espacios me dé el total, que la intersección sea nula. Que el U sea el kernel y el W sea la imagen. ¿Se entiende? Hay como una especie de análogo, pero realmente no es como funciona tal cual la cosa. ¿Ya? ¿Por qué no? Uno podría intentar demostrar el teorema con esta fórmula que ya vimos atrás, ¿ya? Y de hecho se parece mucho, como usted puede ver, se parece un montón, pero no es tal. ¿Por qué no? Porque en el teorema anterior, tanto el U como el W son subespacios del mismo. De un mismo espacio global V, tú desprendes dos subespacios que son el U y el W. Mientras que en este teorema es distinto, porque tanto el kernel es un subespacio de un espacio y la imagen es subespacio de otro. ¿Ya? Entonces tengo un subespacio de un espacio V y tengo un subespacio, un espacio W. Entonces estos dos subespacios no los puedo sumar, ¿no? El kernel con la imagen no los puedo sumar porque no son parte de un mismo todo. ¿Se entiende? Lo que está detrás es un fenómeno. Lo que pasa es que ya, estos dos teoremas igual son compatibles. Pero lo que está detrás es un fenómeno que aún no hemos visto que se llama suma directa. Que lo veremos. Tiene mucho que ver con esto. Hay una cosa que se llama suma directa. Pero en particular hay otra cosa aún más específica que se llama suma directa externa. Ya con apellido, suma directa externa. Existe otra que se llama suma directa interna. Esta es la suma directa externa.
Significa externo en el sentido de que como que yo puedo hacer este proceso de sumar espacios sin que ambos espacios sean parte de un mismo global, ¿no? Ponte tú, podría yo poder, eso lo vamos a conversar con más detalle más adelante, pero se lo adelanto. Tú puedes, por ejemplo, sumar polinomios con matrices, que son cosas que a priori no tienen nada que ver. Hay como un mecanismo para hacer eso, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que estos dos teoremas a priori igual tienen alguna relación con el anterior, con este. ¿Ya? Igual aprovecho de traerlo a colación porque para que no se le olvide ese teorema de las dimensiones, que igual es re importante. ¿Ya? La dimensión de la suma de los espacios con relación a la dimensión de la intersección, etc. Que no es para nada menor. Este teorema, entonces, insisto, también es un teorema de dimensiones. ¿Ya? Vamos a demostrarlo. ¿Cómo se demuestra un teorema de dimensiones? Tal como demostramos el otro, que también era un teorema de dimensiones. ¿Cómo lo hicimos? Exhibiendo una base. Usted tiene que mostrar una base. Y después que muestra la base, cuenta la cantidad de elementos que tiene. Y se va a dar cuenta que se cumple esta formulita, ¿no? Entonces, ¿cómo partimos? Si es un teorema de dimensiones hay que exhibir una base. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una base del kernel, ¿ya? Sea, qué sé yo, vamos a partir b sub 1 hasta b sub k. Esta sea una base del kernel. Vamos a tomar esta base del kernel. La estoy fijando. Entonces, por el teorema de completación de bases, nosotros sabemos que podemos empezar a agregar vectores, agregar vectores hasta tener una base del espacio total. Entonces, sabemos que por el teorema de completación de bases, ya sabemos por el teorema de completación de bases que existen otros vectores que los voy a llamar b sub k más 1 hasta, puntos suspensivos, hasta b sub n, tales que, bueno, ahora esta base formada con todos esos b sub k agregado con estos otros b sub k más 1 hasta b sub n, estos hacen una base de b. ¿Ya? Completación de bases. Listo, entonces ahora ya tengo explicitada una base del kernel y tengo explicitada una base del espacio V completo, ¿no? Del espacio ambiente total del partido. Ya. ¿Qué es lo que falta entonces? Si quiero hacer un teorema de dimensiones, me falta ver cuál es la dimensión de la imagen. Entonces, ¿cómo voy a, desde aquí, cómo voy a explicitar una base para la imagen? ¿Qué cree usted? ¿Cómo encuentro de lo que está escrito en la pizarra una base para la imagen? Voy a escribir lo que acabo de preguntar. Necesitamos entonces explicitar una base para el espacio imagen. Porque una vez que ya tienes una base para el kernel, una base para el B y una base para la imagen, con eso va a construir el teorema de las dimensiones, porque ahí ya es cosa de contar, ¿no es cierto? Simplemente contar los elementos que tiene cada base y va a salir el teorema de las dimensiones. Entonces falta explicitar una base de la imagen. ¿Cómo encuentro una base para la imagen? Aplicándole la transformación a los otros vectores, ¿A cuáles otros? a los k más 1 hasta n. Eso, exactamente. Porque no puedes llegar a aplicarle a todos los B sub i, ¿ya? ¿Por qué no? Porque si tú aplicas t
a estos que están acá, a estos b sub i hasta el k, b sub 1 hasta el k, te van a mandar al 0 porque vienen en el kernel. ¿Ya? Si tú aplicas t a cada uno de estos que están acá, hasta el b sub k, va a parar al 0, al vector nulo. Y el vector nulo es linealmente independiente con cualquier cosa. Linealmente dependiente con cualquier cosa. Entonces lo que sí puedes hacer es, claro, es tomarle t a estos. Desde el b sub k hasta el b sub n. Eso te va a dar un conjunto que de hecho sí genera la imagen. Vamos a ver eso enseguida. Entonces considere ahora, tuve que borrar todo por espacio, considere entonces el conjunto formado por esas imágenes. T de b sub k más 1, punto suspensivo, hasta t de b sub n. Ya. Entonces, este conjunto, idealmente, este conjunto es una base para la imagen. ¿Ya? Idealmente lo es. Entonces, este es un subconjunto de la imagen de T. Idealmente, este es una base. ¿Cómo demuestro que es base? Hay que ver que es linealmente independiente y que genera a la imagen. ¿Ya? Entonces, hay que demostrar las dos cosas. Para que esto sea una base, tenemos que ver qué es LI y qué genera. ¿Cuál de los dos cree usted que es más fácil de demostrar? ¿Cuál haría usted primero? ¿Que LI o que genera? ¿Qué es LI? Sí, o sea, igual es un poco... A ver, el LI es un poco largo. El genera es más rápido. Los dos no son muy difíciles. Vamos a verlo los dos en ese orden. Ya que está escrito así, de esa manera, lo vamos a hacer en ese orden. Entonces, veamos que es linealmente independiente. ¿Qué hay que hacer? Entonces, tomar una combinación lineal de estos vectores y igualarlo a 0 y ver que los escalares tienen que ser nulos. Entonces vamos a hacer esto. Tomar alfa sub k más 1 por t de b sub k más 1 más alfa sub n t de b sub n, y esto tiene que ser el vector nulo del otro lado del espacio w. Entonces es un 0 sub w. Ya. Lo que hay que demostrar entonces es que estos alfas son nulos. ¿Cierto? Ya, ¿y qué hago ahora entonces para demostrar que los alfas son nulos? ¿Qué podría hacer? Usar propiedades de transformaciones lineales. Ya. Entonces juntamos todo dentro de la misma t, ¿no? Va a ser así. Esto es lo mismo porque tengo una transformación lineal. Efectivamente, esto es t de alfa, 1, b, 1, más, hasta el alfa n b sub n igual a 0. Perfecto. Ocupé la linealidad de la transformación. ¿Qué concluyo de esto ahora? ¿Qué puedo concluir de esto ahora? Que ese vector de adentro no pertenece al kernel y por ende debería ser el vector nulo. No, de hecho sí pertenece al kernel. O sea, sí me refiero a que no pertenece como a los otros. Claro, De que sí o sí el vector es 0. ese es el punto. Por ahí va la cosa. O sea, mira, ese es el punto precisamente. Esta cuestión que está acá, por definición, este vectorcito, como va a parar al 0 por la transformación, tiene que vivir dentro del kernel. ¿Ya? Entonces, inmediatamente voy a tener por definición que esta combinación lineal, esta suma, pertenece al kernel de T. Pertenece al kernel de T. Pero esto es un poco extraño porque el kernel de T está construido por los otros Vs, ¿cierto? Los otros Vs, los que son desde el B sub 1 hasta el B sub K. Y aquí estoy tomando una combinación de B sub K más 1 hasta B sub N. Entonces, eso desde ya me empieza a decir algo extraño, ¿no? Como que esto debería ser 0 todo. Lo voy a escribir la razón
la razón más rigurosamente. Entonces, el asunto es que como el kernel, como este conjunto, desde el B sub 1 hasta el B sub K, perdón, puse B sub N, B sub K, como ese conjunto es base del kernel, lo que vamos a tener es que este vectorcito de acá se escribe en combinación lineal de estos otros vectores de acá. Entonces existen beta 1 hasta beta sub K elementos del cuerpo, escalares, tales que voy a tener esta combinación lineal a 0 ahora. Alfa sub K más 1, B sub K más 1, más, alfa sub n, b sub n. Esto va a ser combinación lineal de la base del kernel, es decir, beta 1, b1, más, beta k, b sub k. ¿Se entiende eso? ¿Se va entendiendo hasta el momento? Sí. Entonces, el vector que está en azul, que es un vector, solo que está construido por una combinación lineal, lo que hice fue escribirlo en combinación lineal de la base del kernel. Por eso tengo hasta ahora esta igualdad de combinaciones lineales. Lo que está a la izquierda y lo que está al lado derecho. Entonces ahora si tú pasas todo lo que está al lado izquierdo, lo pasas para el lado derecho, lo que va a quedar una combinación lineal a 0 de todos los V's. Ahí están todos los V's, de hecho. ¿Ya? Esto es lo que está escrito acá, entonces es una combinación lineal de todos los V's a 0. ¿Ya? La combinación lineal es entonces esta. Esa es la combinación lineal a 0. Y como estoy haciendo una combinación lineal de todos los V's, estoy haciendo una combinación lineal de los elementos de la base del V, porque habíamos dicho que todos los V's hacen una base del V. Y eso implica que todos los escalares que están acá, tanto los betas como los alfas, todos tienen que valer 0. ¿Sí? Esto implica que todos, tanto los alfas como los betas, todos tienen que valer 0. Lo cual prueba efectivamente que el conjunto que tomamos al principio es linealmente independiente. Porque hice una combinación lineal a 0 y logré demostrar que todos los escalares tenían que ser nulos. ¿Ya? Eso demuestra entonces la independencia lineal. Espero que se haya entendido. Profe, Dígame. entonces, ¿me va a decir que esos vectores son la base del kernel de T? ¿Es lo mismo que decir que son distintos del nulo o no? Algo así. ¿Cómo No eso sé. no entiendo? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Que usted está diciendo como el B1 hacia BK es base de kernel de T, entonces Sí, concluyó que los escalares tenían que ser cero, pues entonces, sí. entonces con eso quiere decir de que los vectores son distintos del nulo, ¿o no? ¿Cuáles vectores son distintos al nulo? Digo, los B1 hasta los BK, que todos son distintos del nulo, ¿o no? Ah, sí, es que eso necesariamente tienen que ser distintos del nulo. Ah, ya. No, o sea, la conclusión que tú me estás dando, no sé si estás expresando bien lo que estás pensando en tu cabeza, quizás no, quizás sí. Pero los V's, ninguno es nulo, po. Ningún V es nulo. Desde Sí, la, eso creo yo. no, pero es que eso es desde partida, ¿cachai? Desde en primer lugar. ¿Por qué? Porque te forman bases. Y ninguna base puede tener al elemento neutro. Porque cualquier conjunto que tenga el cero es inmediatamente linealmente dependiente. Ah, ya. Vale, gracias. ¿Ya? Ya, entonces estábamos analizando este conjunto, el conjunto formado por estas imágenes. Ya, y lo que falta hacer entonces ahora es ver qué es linealmente perdón, que genera, nada que ver. Hay que ver qué genera este conjunto. Ya, que genera la imagen.
¿Cómo hacemos eso? Tú tienes que tomar cualquier vector de la imagen y ver que se puede escribir en combinación lineal de estos vectorcitos de acá, ¿cierto? Entonces sea, no sé, un TDB, un elemento cualquiera dentro de la imagen. Hay que ver que es combinación lineal de estos loquitos de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que el V chiquitito se puede escribir en combinación lineal de los elementos de la base, porque el V está en V. Entonces el V se puede escribir así, como alfa I, BI. Y lo voy a separar en dos, de hecho. Desde I igual 1 hasta acá, más desde I igual 1 desde K más 1 hasta N. Esto va a ser para algunos escalares dentro del cuerpo K, que de hecho son únicos. ¿Cierto? Entonces estoy separando los primeros, los B sub I hasta B sub K, y después de B sub K más 1 hasta B sub N. Solo que ahora lo escribí, lo escribí como sumatoria, pero antes lo había escrito como en la forma extendida. Pero es lo mismo, entonces si tú aplicas T a este V, va a ser una combinación lineal de los que andamos buscando. Luego, T de este V es, por la linealidad de las cosas, de la transformación, va a ser así. Sumatoria desde I igual 1 hasta K, de alfa I, T de B sub I, más esta otra sumatoria, desde I igual K más 1 hasta N, de lo mismo, alfa I, T de B sub I. Pero, todos estos de acá son todos nulos. Porque hasta ese momento los B sub I's, desde I igual 1 hasta el K, viven dentro del kernel. Entonces, toda esa sumatoria, la primera sumatoria, es 0. Por lo tanto, solo sobrevive la segunda sumatoria. Desde I igual K más 1 hasta N. Y eso demuestra que el espacio, que este conjunto genera la imagen, porque acabo de demostrar que cualquier elemento de la imagen se escribe como combinación lineal de esos vectores en particular, ¿no? Desde el K más 1 hasta la N. ¿Ya? No sé si tiene alguna pregunta, pero ahí entonces acabamos de demostrar que el conjunto es linealmente independiente y genera. Acabamos de hacer las dos cosas. Por lo tanto es una base. Y ahí estamos listos porque ahí ya tenemos una base para el espacio de imagen. ¿Ya? Entonces efectivamente, así, después de todo esto, este conjuntito de acá efectivamente es una base para la imagen. Y este es un recurso realmente general. Cuando tú quieres encontrar una base para la imagen, te doy un ejercicio así. Toma esta transformación. Encuentra una base para la imagen. ¿Cómo se hace eso en general? Este es un truco útil. Aplicando T dentro de una base del espacio de partida. Pero más específicamente tengo que como sacarle los que están dentro del kernel. ¿Ya? Entonces, efectivamente esto es una base para la imagen de T. Finalmente, concluimos el teorema de las dimensiones. ¿Por qué? Porque la dimensión del V era, ¿cuántos elementos tenía la base del V? Tenía K más ¿cuántos tenía? N, ¿o no? A ver, espera, no, me estoy confundiendo. Este tenía N, ¿no? La dimensión del kernel era K. Y la dimensión de la imagen era N menos K. Claro, y precisamente se cumple esto. Precisamente se cumple lo que estábamos mirando. Que la dimensión del V es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen.
Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Pregunta, duda, consulta? ¿Algo que agregar? ¿Algo que decir? ¿Se entiende? Ya, perfecto. What? Espera, que no sé qué hice, lo saqué. Ya. Si usted conoce un poco más de estructuras algebraicas, si usted conoce un poco más de estructuras algebraicas, específicamente, por ejemplo, en teoría de grupos, o en teoría de anillos, o en teoría de módulos, que son cosas un poco más avanzadas quizás que esto de aquí, puede intuir, y si no lo sabe, no se preocupe, lo que voy a hacer es un comentario. Ese teorema, el teorema que acabamos de ver, de esto, de la dimensión de la kernel, esta fórmula, que es una fórmula que se replica en otros lugares de el álgebra abstracta, ¿ya? Esta fórmula es una fórmula que usted va a ver de nuevo más adelante. Esto es como un caso especial de un fenómeno más importante y mucho más general que se llama el primer teorema de homomorfismo. ¿Ya? El primer teorema de homomorfismo. Que es una cosa de este estilo. No importa si no entiende lo que voy a hacer. Es como el dominio de una de phi cocientado con el kernel es un espacio isomorfo a la imagen. Puse T, en verdad era phi. Este es un paréntesis, un paréntesis. Lo que pasa es que este teorema es un caso especial de algo mucho más general. Lo van a ver quizás en otro curso, quizás más adelante. Y lo que pasa es que los espacios vectoriales son un caso especial de algo que son estructuras algebraicas mucho más generales, ¿ya? Que lo van a ver más adelante. Existen estructuras de módulos, existen estructuras de grupos, de anillos, de cuerpos, de álgebras, etc. Hay un montón de cosas, dentro de los cuales el espacio vectorial es un caso especial. Ya. A ver, un ejercicio. Para aplicar esto que acabamos de ver. A ver, déjeme ver. A ver, denme un momentito, por favor. Déjenme buscar. No, este no es. Claro, por ejemplo, esto de acá, si yo le pido encontrar. A ver, no, espera. ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, si yo le doy esta transformación de acá. Ya, estos son ejercicios de calculito. Tengo esta transformación. T que va de R3 en R3. Tomo un X y Z y lo mando en
2x menos y más z, x menos y más 2z, x más z. O sea, un ejercicio que podría hacer usted es, para esta transformación que está acá, determine una base para el kernel de t y la imagen. Ya, es un ejercicio como ejercicio tipo. Ya le pongo una transformación y le voy a pedir que determine una base para el kernel y para la imagen. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, tienes que resolver un sistema de ecuaciones para encontrar el kernel. Pero tienes que ver cuáles x y z van a parar al 0, 0, 0. Con eso vas a encontrar el kernel. Y para calcular la imagen, tú puedes aplicar t en la base canónica de R3, ¿cierto? Te van a dar 3 vectores. Y con eso vas a poder determinar una base para la imagen. Si es que esos 3 vectores que te dan al evaluar t en la base canónica, esos 3 vectores resultantes pueden ser linealmente independientes o dependientes. Y ahí tienes que ir viendo si es LI o LD, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero decir, no voy a hacer el ejercicio, pero lo voy a explicar como lo que deberías hacer tú. Ups. Entonces, lo que uno debería hacer es, para encontrar el kernel, tienes que buscar todos los x y z, ¿cierto? En R3, tales que cumplen qué cosa, que t de x y z vale 0, 0, 0. Es decir, que cumple con esto, 2x menos y más z vale 0, x menos y más 2z vale 0, y x más z vale 0. Y eso es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tendrías que resolver ese sistema y con eso vas a poder encontrar una base para el kernel. Y para calcular la imagen, lo que tienes que hacer es evaluar t dentro de la base canónica de R3. Calcular t de 1, 0, 0, t de 0, 1, 0 y t de 0, 0, 1. Con estos 3 vectores, esos 3 vectores no necesariamente hacen una base para la imagen, pero sí van a generar la imagen. Entonces, ¿qué es lo que falta? Quizás son linealmente dependientes. En ese caso hay que quitar alguno. Y si son linealmente independientes, entonces listo. Eso va a ser una base para la imagen. ¿Ya? Eso es un truco útil. Calcular la t dentro de una base fácil. En este caso de la base canónica. Ya. Así se haría este tipo de ejercicio, ¿bien? Ahí se lo dejo para que lo haga usted. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya. Espero que esté todo claro lo que estoy diciendo. Las transformaciones lineales, entonces ahora ya sabemos que el kernel con la imagen tienen esta propiedad importante, ¿no? Respecto a las dimensiones. Y son espacios súper destacados en general, el kernel con la imagen. Por varias razones que vamos a ir viendo de a poco. Todavía esto es como una primera gran razón. Ahora, otra gran teorema que se lo tengo que mostrar que cumple, es como muy basal, como muy como desde la raíz del álgebra lineal, es el siguiente teorema.
¿Qué dice este teorema? Dice, bueno, igual que antes, tú tienes una transformación lineal, sea T una transformación lineal que va de un espacio V en un espacio W, y vamos a pedir que el V sea de dimensión finita. ¿Ya? De nuevo, el de partida le vamos a pedir que sea de dimensión finita. Y vamos a explicitar una base del espacio V, sea B sub 1 hasta B sub n, base del espacio V. Mentira, esto está mal dicho, perdón. Disculpe, lo estoy tipeando mal, es así. Sea V un K espacio vectorial de dimensión finita. Ahí sí. Y tomáis una base del V, ya, entonces ahí sí. Ahora, sea W otro espacio vectorial. Puede ser el mismo, puede ser otro en realidad. Ahí sí. Y vamos a tomar otros n vectores, W1 hasta Wn, vectores cualquiera. En W. Ahora sí, entonces existe una transformación lineal. Entonces, que la cual de hecho es única. Existe una única transformación lineal que va de B en W, transformación lineal, tal que manda cada V en W. Me equivoqué. Ahí sí. Ese es el teorema. ¿Se entiende lo que está escrito? ¿Se entiende la idea del teorema? ¿Para todo el mundo es claro lo que está pasando? Profe, yo tengo Sí. una duda con la notación. Ujú. Al lado donde dice para cada i igual a 1, n, Sí, eso es como todos los que están, todos los números que son esos o entre medio de esos, ¿o no? sí. Esa ¿Sí? rayita que pongo así 1,n con una rayita arriba significa para cualquier subíndice entre el 1 y el n. ¿Mm? Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, de nada. Eso lo abrevio así con esa rayita que está arriba. Ya, este teorema lo habían visto anteriormente en su curso de álgebra lineal, ¿lo conocían? Lo vimos más de 3. En más de 3, ya. Perfecto. ¿Se acuerdan entonces? Este teorema tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este teorema? Existencia y unicidad. Sí, ya, pero tiene un nombre como nombre así, pa. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del teorema? Es que tiene que ver con eso, pero tiene un nombre así como... ¿No? ¿Sí? Ya, este teorema se llama, anótelo por ahí, lo voy a poner con rojo. Este teorema fundamental del álgebra lineal.
Todos los... Anótelo con rojo. Que no se lo olvide jamás en la vida. Ese es el teorema fundamental. Las ramas en matemáticas, casi todas por lo menos, tienen un teorema fundamental. Existe el teorema fundamental del cálculo, existe el teorema fundamental del álgebra, existe el teorema fundamental de la aritmética, existe el teorema fundamental de los módulos libres, existe el teorema fundamental del álgebra lineal. Y esos teoremas son fundamentales, por algo tienen el apellido y es un teorema, porque algo es fundamental. ¿Por qué cree usted que es fundamental? Es fundamental precisamente porque de aquí aparece todo lo demás, así como es la piedra como base de todo lo que viene después. Y es fundamental en este contexto porque este teorema permite conectar vectores en esencia. Y la gracia que tiene esto es que ahora las transformaciones lineales solamente basta estudiarlas con la base. ¿Ya? Es fundamental en el sentido de que ya no es necesario estudiar el espacio vectorial en total, sino que lo único que sirve, o sea, resumen, es como reducirlo a bases, ¿cierto? Y las transformaciones lineales funcionan simplemente mirándolos desde las bases. Esta cosa de existencia y unicidad es súper importante. Vamos a marcarlo también. Aquí. ¿Ya? Eso. Espero que se acuerde de los teoremas fundamentales de las otras áreas también porque son importantes. El del cálculo, no sé si alguna vez lo vieron. Teorema fundamental del cálculo. Pum, búsquelo si no se acuerda. Teorema fundamental del álgebra. Pum, búsquelo si no se acuerda. Son teoremas súper destacados dentro de cada área. ¿Ya? Vamos a demostrar este entonces. Teorema fundamental del álgebra lineal. Entonces, claro, la idea es justamente esa. Este teorema lo que hace es, voy a hacer acá un diagramita por el lado. Tú tienes un espacio V y en este espacio V tienes una base. Y la base está formada por cada uno de estos B sub 1, B sub 2 hasta el B sub n. Tienes una base. Y al otro lado tienes otro espacio W que tiene acá asociado una cantidad igual de vectores. Son n vectores, pero la diferencia es que ahora estos W son vectores cualquiera. Incluso pueden repetirse estos Ws. Puede ser, por ejemplo, incluso al caso extremo, puede ser un puro W repetido n veces. ¿Ya? Lo importante es que tú tengáis n vectores, como enlistados. Entonces lo que dice el teorema es que existe una única transformación lineal que hace que conecta al V con el W y manda cada uno en cada uno precisamente. Asocia cada V con cada W. Existe y es única. Ese es el teorema. ¿Ya? Tú explicitas una base del principio, una cantidad de vectores de la misma cantidad en otro espacio, entonces pum, ya tiene al tiro una transformación lineal que los conecta. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo demostraría usted este fenómeno? ¿Cómo lo haría usted? A ver. ¿Cuál será la demostración? Piénselo, ¿qué idea haría usted? ¿Cómo podría demostrar esto? ¿Ninguna idea? ¿O son muy tímidos? Igual puede ser. Ya.
Bueno, como es un teorema de existencia y unicidad, hay que hacer dos cosas. Primero, mostrar que la transformación existe. Segundo, mostrar que es única, ¿no? Vamos a hacer la existencia primero. ¿Cómo se hace esto? Tú tienes que mostrar la transformación. Mira, esta es. Pum, y la explicitas. Eso mostraría la existencia de la transformación. ¿Ya? Entonces hay que explicitarla. Demostración. ¿Cuál será la transformación que voy a hacer? Precisamente voy a tomarla de tal manera que, o sea, considero una función que haga esto. A ver, ¿cómo lo voy a escribir mejor? Sea v en v, cualquiera, un vector cualquiera. Entonces, como el conjunto de los vi es una base, existen únicos alfas en el cuerpo, tales que, claro, mi vector que acabo de tomar lo puedo escribir en combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, ¿cómo voy a definir esta transformación T? Entonces, defino esta transformación T que va de V en W, la definimos así. Tomo un V y lo voy a mandar en ¿qué cosa? Para que calce precisamente con lo que quiero demostrar del teorema, lo voy a mandar precisamente en alfa 1 W1 más alfa n WN. ¿Sí? Y eso es una transformación lineal. De partida esta es una función bien definida. Eso es lo primero. Es una función bien definida porque los escalares alfa son únicos. Entonces eso es primero. Esta es una función bien definida. Lo que hay que demostrar es que es una transformación lineal. ¿Ya? Esto efectivamente es una función tal cual como sabemos lo que es una función. Lo que hay que demostrar es que es una transformación lineal. Y eso mostraría la existencia de la transformación lineal T que cumple, que manda cada V sub I en cada W sub I. Entonces, inmediatamente de esta definición, notamos que esta transformación cumple al tiro eso, que manda cada V sub I en cada W sub I. Entonces eso ya está listo. Lo único que falta es ver qué es transformación lineal. Falta ver qué es una transformación lineal. Ya. Entonces, para ver qué es una transformación lineal, hay que verificar lo de siempre, ¿no? Que es una transformación lineal, que separa el escalar y separa la suma. Por lo tanto, voy a tomar un escalar alfa en el cuerpo K cualquiera, y un par de vectores b sub 1 y b sub 2 en el espacio V. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lograr demostrar que T de alfa B1 más B2, esto se separa por linealidad. Eso hay que demostrar. Entonces, T de alfa B1 más B2, ¿cuánto es esto? Si yo lo escribo en combinación lineal de los elementos de la base, será así. T de alfa por el B1 se escribe en combinación. Ah, no, pero no puedo tomar B1, B2 porque ya hay B1, B2. Perdón, no tengo que tomar otros vectores. Voy a tomar U y B entonces. Ya estaban esos índices, ya estaban dichos. Ya, entonces el U, aquí, ahora sí, U y B.
Entonces el U lo puedo escribir en combinación lineal de los elementos de la base. Entonces el U se va a escribir así, como alfa I BI. Mientras que el B también lo puedo escribir en combinación lineal de los elementos de la base. Pero van a ser otros escalares, betas. Entonces el T de alfa U más B va a ser así. T de alfa veces la combinación lineal de alfa I BI más esta otra sumatoria de beta I BI. Lo cual es entonces esta sumatoria. La sumatoria desde I igual 1 hasta N de qué cosa. Si lo junto todo dentro de una misma sumatoria van a ser así. Alfa veces alfa I más beta I. Esos son los escalares que están multiplicados por los V sub i's. Por lo tanto, por la linealidad de la transformación y por cómo está definida, esta cosa va a... Perdón, por la linealidad, nada que ver. Por cómo está definida la función, esto va a ser, por definición de la función, va a ser así. Alfa veces alfa i más beta i por los wi. ¿Sí? Y ahora voy a empezar a devolver las cosas. Porque ahora yo sé que si lo devuelvo esto va a ser tal cual como antes. Alfa veces la sumatoria de alfa i wi más sumatoria de los beta i wi. Lo cual es alfa veces t de u más t de w. Y eso implica entonces, por lo tanto, la t es una transformación lineal. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Espero que esté todo claro con el respecto de los índices, los alfas y los v's. A veces uno ocupa las mismas letras, incluso puse así como alfa por alfa i. Claro, el alfa es una cosa y el alfa i es otra, ¿no? Espero que se entienda eso. A veces como que la notación es un poco traicionera. No sé, por ejemplo en la sumatoria no puse el contador tampoco, desde i igual 1 hasta n, no lo puse siempre, pero está detrás siempre todo el rato. Es la sumatoria de i igual 1 hasta n. Pongamos eso, de i igual 1 hasta n, sumatoria de i igual 1 hasta n, de i igual 1 hasta n, todo es desde i igual 1 hasta n, de i igual 1 hasta n, de i igual 1 hasta n. Profe, Sí, dígame. la última línea antes de, en el último igual, ¿Mm? es T de U más T de W. Sí, ¿Por qué? ¿qué cosa? ¿Dónde? ¿Por qué? Sí, ¿era B o W? W. ¿Por qué? Ah, perdón, era V, ya, perdón, me equivoqué. Sí, tiene razón, era V. Ah, ya, gracias. Sí, uno partió con un V, este de alfa U más B. Sí, era V. Gracias por la corrección. Ya, listo. Entonces, esto muestra lo que acabamos de hacer. Ahora tenemos lista la parte de existencia del teorema. ¿Sí? Esto muestra que la transformación lineal del teorema fundamental existe. Falta ver que existe y además que es única. Falta ver la unicidad. Y como siempre, ¿cómo se demuestra la unicidad? ¿Cómo se demuestra la unicidad de un teorema?
Suponiendo que existen dos transformaciones diferentes que lo cumplen, y luego Sí. viendo que son iguales, ¿no? Y luego viendo que son iguales, claro, tú tienes que tomar un T que haga esto y otra transformación, T1 y T2, no sé, y que haga esa gracia. Y va a demostrar que en verdad son las mismas, ¿ya? Unicidad, entonces se lo dejo ahí ejercicio. Hágalo usted. Listo. Ese es el teorema fundamental del álgebra lineal. Fundamental, súper, súper importante. Espero que se haya entendido. Le dejo ahí la unicidad de ejercicio. Y mire, ya nos queda 5 minutos para terminar la clase. Solamente antes de terminar le quiero mostrar... A ver, esperemos un momento. Antes de terminar le quiero mostrar una cosa. Claro, en ese archivo que estaba ahí del control del 2019, este mismo archivo, hay un ejercicio donde se... Claro, este es el archivo, ¿no? Archivo pauta 2019, ya. Este ejercicio, el ejercicio 2, dice lo siguiente. Igual quiero que lo miren, porque es un ejercicio igual ejercicio tipo. De hecho apareció en un control, pues por eso es muy preguntable. Encuentre una transformación lineal T que vaya de Q3 en Q2 tal que cumpla algo. Manda un vector en este y manda el otro vector en este otro. Y tienes que determinar la transformación lineal con esta información, que manda uno en uno y manda este otro en este otro, ¿ya? ¿Cómo se hace un ejercicio así? Bueno, ahí usted puede leerlo porque está la solución y todo, pero se hace ocupando el teorema fundamental del álgebra lineal, precisamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para esto? Para explicitar una transformación lineal que haga esta gracia, tú necesitas tener una base del espacio de partida, porque eso decía el teorema. Necesitas una base del espacio de partida, necesitas vectores, la misma cantidad de vectores en el espacio de llegada, y con eso vas a poder construir una transformación lineal que conecte uno a uno, ¿no? Entonces, en este ejercicio en particular, tú tienes dos condiciones para la transformación lineal, que manda el t de 1 menos 1, 1 en algo y el t de 1, 1 en otra cosa. Esos dos vectores, el 1 menos 1, 1 y el 1, 1, 1, no te forman una base del espacio de partida porque el espacio de partida es de dimensión 3 y esos son dos vectores. Entonces, para tener una base del espacio de partida, además tú vas a tener que añadir otro más. Ahí está bien explicado en todo caso, si lo quieres leer más detalladamente. Tienes que completar una base para el espacio de partida. Completas la base, tienes tres vectores y esos tres los vas a mandar uno a uno. Ya el primero lo vas a mandar al 1, 0, el segundo lo vas a mandar al 0, 1 y el tercero lo podéis mandar a lo que queráis, no importa. Y eso te va a construir una transformación lineal que te pide lo que te pide el ejercicio. ¿Se entiende la idea? Ahí se lo recomiendo que le eche un vistazo. Ya ahí está hecho el ejercicio entero, por si quiere mirarlo. Esto es un ejercicio tipo, muy preguntable, ¿ya? Y le voy a pedir entonces que sepa hacer ejercicios de ese estilo. ¿Se entiende? Estamos listos entonces, ¿ya? Terminamos aquí. No sé si tiene alguna última pregunta que me quiera hacer antes de terminar. Pero eso, profe, sería ya para el certamen o para el Sí, control de vida. no, porque pero el control de hoy día no entra en transformaciones lineales, pues si eso lo empezamos ayer. Ya. No. Claro, sería para el certamen, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? Profe, el control de hoy día está a cambio de base, ¿cierto? A ver, espérate. No, de hecho, eso de las coordenadas tampoco lo vamos a preguntar en este control. O sea, sí, entra hasta ahí, pero no lo voy a preguntar los de las coordenadas. Es todo lo anterior a eso, ¿ya?
Profe, durante el control se tiene solamente hasta el final de la ayudantía para subirse al aula, ¿no? Sí, dura lo que dura la ayudantía. Pero igual le voy a dejar unos minutitos extras. ¿Ya? Unos 10 minutitos aparte para terminar el control y subirlo y etcétera. Va a ser la misma dinámica del taller, po. Le mando así como el archivo va a estar en el aula virtual, se le va a abrir como una casilla donde usted suba su desarrollo, escríbalo bonito, sáquele fotos, que se vean nítidas las fotos, etc. Eso, que les vaya muy bien, po. Nos vemos la otra semana. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Profe, chao. Chao. profe.